Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación al futbolista que ven en pantalla, que es Tomás Andrade, que hizo unas declaraciones quizás un tanto poco fortuitas, más allá de que obviamente hoy por hoy no es jugador de River y puede declarar lo que quiera. El propio futbolista aseguró que no tendría ningún problema en ponerse la camiseta de Boca, lo cual no está mal. Está claro que también Boca tendría que venir a buscarlo para eso, pero aún así no deja de llamar la atención que un jugador que hizo su debut con la camiseta del más grande, de la mano sobre todo de Marcelo Gallardo, no le importe en qué lugar jugar en el futuro de su carrera. Hoy por hoy, según él, está pasando por su mejor momento a nivel futbolístico, y si bien no le fue para nada aceptable en River en lo que fueron sus inicios porque era muy joven, tampoco pudo tener continuidad en el resto de los equipos en los que estuvo cedido. Y luego, cuando se fue de River con el pase en su poder, tampoco pudo tener un rendimiento verdaderamente acorde. Vamos a analizar en primera cuestión lo que dijo, si efectivamente en algún futuro cercano puede llegar a pasar y si tendría, con el correr de los años, la puerta nuevamente abierta acá en Núñez. Empecemos. Vamos a empezar poniendo un poco en el contexto actual de la situación y además la declaración que hizo Andrade en este medio chileno, que es donde está jugando, el país en el cual hoy por hoy está desempeñándose. Tiene 25 años, recordemos que debutó en River muy chico, hace aproximadamente 6 temporadas, actualmente juega en el Audax italiano de Chile, y la declaración en cuestión que hizo fue la siguiente: como dije en su momento, no le cierro las puertas, y menos a un equipo tan grande como Boca. Esta frase la dijo en medio de una entrevista con un medio allá del país trasandino y obviamente llamó la atención de todos porque al ser un jugador surgido de las inferiores de River es muy raro que hagas hincapié únicamente en jugar en Boca. Después está claro que vos podés jugar en cualquier otra institución de fútbol argentino y no es que tampoco no puedas jugar en Boca. Pero la realidad es que una cosa es pensarlo y otra cosa es finalmente decirlo, porque parecería que con esta declaración no podría volver a jugar en el más grande. Andrade se formó en las categorías menores de River y llegó a Primera División en el año 2016 de la mano del actual entrenador de Marcelo Gallardo, pero nunca pudo terminar de afianzarse. Logró disputar 33 partidos oficiales, aunque muy pocos desde el arranque. La mayoría de esos encuentros fueron ingresando desde el banco de suplentes y fue parte del plantel que ganó 3 títulos: la Recopa Sudamericana 2016 ante Independiente Santa Fe y las Copas Argentinas de los años 2015, final ante el Central por 4-3, y la del siguiente año, la del 2017, en la cual River vence 2-1 a Atlético Tucumán. A pesar de todo esto, está claro que no se puede afirmar que está identificado con River. Históricamente las divisiones inferiores del más grande se caracterizan por sacar grandísimos futbolistas año tras año, siendo una de las canteras más importantes del mundo. De hecho, hace un par de semanas, un sitio especializado en esto nombró a la cantera de River entre las 10 mejores del mundo a la hora de sacar futbolistas para posteriormente venderlos al fútbol del exterior. Dentro de esos jugadores formados en el club hay un pequeño porcentaje que logra triunfar con el manto sagrado y otro, que es la gran mayoría, que lamentablemente no lo hace, como es el caso de Andrade, por la exigencia que tiene ponerse esta camiseta, teniendo en cuenta que hay que rendir apenas haces tu debut. Y si bien es cierto que el muñeco es de llevar a los jugadores de a poco y esto ha beneficiado a muchos futbolistas en último tiempo que no se vieron obligados a rendir al máximo apenas tuvieron sus primeros minutos en la máxima categoría, la realidad es que Andrade ni siquiera pudo tener esa continuidad. De hecho, el recuerdo más notorio que hoy por hoy tiene el hincha de River de él es malograr un gol insólito ante Belgrano a comienzos del año 2017 en un partido que, por suerte para él, terminó con victoria de River por 2-1, porque si no sería muchísimo más recordado por ese grosero fallo. Repasando ahora un poco sus inicios, Andrade llegó a River a los 16 años luego de vivir experiencias en las divisiones inferiores tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid en España, por lo que era un futbolista bastante bien considerado en las categorías menores del más grande, sobre todo por los entrenadores que lo han dirigido. Tras estar un tiempo en el Millonario en 2015, decide ir a probarse al Everton de Inglaterra, pero finalmente terminó jugando en el Bournemouth, donde fue parte del equipo sub-21, pero sin lograr establecerse en el país europeo, regresó a River recién en abril del 2016, el 30 de abril más específicamente, debutó en la primera división del Millonario en un duelo que terminó igualado 0-0 ante Vélez en el Estadio Monumental.
el muñeco le dio algunos minutos, por aquel entonces compartía plantel con Andrés D'Alessandro, a quien admiraba y con quien algunos llegaron a compararlo en su momento, pero se notaba que le faltaba para terminar de explotar en la máxima categoría y es algo que nunca pudo llegar a ser, por lo menos hasta ahora. Hay que ver si en un futuro, con más experiencia y si es que le toca volver, puede tener una segunda oportunidad y así rendir al máximo nivel posible. Tras sumar 33 partidos en River entre los años 2016 y 2017 sin anotar goles, fue cedido a préstamo a Atlético Mineiro, club en el que jugó un año y anotó 3 tantos. En 2019 jugó 11 partidos cuando se fue cedido nuevamente, esta vez a Atlético Paranaense, también de Brasil, y luego fue a préstamo por una temporada a Argentinos Juniors, club en el que nada más jugó 5 encuentros oficiales y después no lo tuvieron en cuenta. A inicios del 2021, en plena pandemia por coronavirus, rescindió su contrato con River debido a que acá no iba a tener más posibilidades de jugar, por lo menos mientras Gallardo sea el entrenador, y además una nueva cesión complicaría una futura renovación, así que entre ambas partes decidieron terminar el vínculo entre el futbolista y la institución millonaria. A partir de ahí, quizás hubo una pequeña mejoría en su carrera en cuanto a su rendimiento, por lo menos eso es lo que dijo él. Se fue a jugar al Sudamérica de Uruguay hasta que a comienzos de este 2022 se produjo su traspaso al Audax italiano, club en el que aspiraba a entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no podrá ser, ya que el equipo chileno cayó en la segunda fase frente a Estudiantes de La Plata y quedó eliminado. Está siendo titular, está sumando minutos en el conjunto chileno, pero lo que está claro es que le falta muchísimo para terminar de explotar, y si en algún momento esto sucede, a lo mejor se le puede abrir una segunda puerta para volver a ponerse la banda. En declaraciones con este medio chileno, él mismo asegura que tardó mucho en hacer el clip y recién el año pasado, jugando en el fútbol uruguayo, logró tener esa madurez futbolística que necesitan los jugadores para pasar de ser jóvenes subjuveniles a ser más regulares y tener un mayor grado de competitividad sin importar el club en el cual estén jugando. En el conjunto uruguayo de Sudamérica disputó un total de 29 partidos, que no son muchos, pero marcó 8 goles durante todo el 2021 en lo que fue sin lugar a dudas su mejor temporada en su corta trayectoria como jugador profesional. En cuanto a un posible retorno a River, sería muy complicado en el corto plazo, y si bien yo creo que no tiene que ver con estas declaraciones específicas que hizo de que no tendría ningún problema en jugar en Boca, la realidad es que con Marcelo Gallardo, como dije antes, no tendría lugar. El entrenador le dio las oportunidades necesarias para que pudiera desenvolverse de la mejor manera en primera división, pero el mediocampista no las aprovechó. Lo fue llevando de a poco, ingresando en la mayoría de los encuentros desde el banco de suplentes, y en algunas ocasiones hasta lo puso de titular en algunos compromisos por la Copa Libertadores del 2017, en los cuales River ya estaba clasificado, y entonces el muñeco decidió poner un equipo alternativo, pero Andrade no terminó rindiendo como el director técnico esperaba. Quizás dentro de un par de años o de temporadas pueda llegar a darse su regreso. Por ejemplo, si queremos asemejar su caso al de Leandro González Pires, que en su momento hasta también sonó por a Boca, si bien el central nunca hizo una declaración diciendo que jugaría en el máximo rival del Millonario, hay que tener en cuenta que González Pires se fue resistido por parte de los hinchas y ahora volvió, y si bien debe demostrar todavía que está preparado nuevamente para ponerse la banda después de lo que fue su primer ciclo, hay que tener en cuenta que tiene 30 años y se lo nota muchísimo más sólido y mucho más preparado que cuando era un juvenil. Es por eso que si Tomás Andrade logra hacer una aceptable carrera en el fútbol del exterior, sin importar el equipo en el cual esté jugando, es probable que, teniendo en cuenta sus características, es un mediocampista ofensivo que tiene muy buena gambeta, un muy buen 1 contra 1 y lógicamente una muy buena pegada, a pesar de que en River no pudo demostrarla. Todas estas virtudes y características hacen que quizás en un futuro bastante lejano, en mi opinión, River pueda llegar a ir a buscarlo si es que necesita justamente un futbolista con todas esas cualidades para sumar dentro del plantel. Hoy por hoy, no solamente su rendimiento no acompaña, más allá de que él dice que ha tenido su mejor temporada, la realidad es que jugar en el fútbol uruguayo todavía no le da ese salto de calidad que esperarían por lo menos acá en River para volver a tenerlo en cuenta. Así que deberá tener por lo menos una aceptable carrera como para en un par de años volver a ponerse la banda. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, en cuanto a lo que fueron sus declaraciones, me parece que hay que poner todo un poco en contexto y ver en definitiva qué es lo que le preguntaron para saber por qué esa fue su respuesta, y quizás siendo muy determinante de que no tendría ningún problema de jugar en Boca. Ahora, hablando de su rendimiento, está muy lejos de volver a ponerse la camiseta de River. De hecho, en su primer ciclo, si bien en la mayoría fue entrando desde el banco de suplentes, no recuerdo algún compromiso en el cual Andrade le haya cambiado la cara al equipo, más allá de siempre tener
tener condiciones, porque el haber hecho las divisiones inferiores en el club y al haber pasado por las categorías menores de varios clubes europeos, está claro que tiene buenas cualidades y virtudes, pero a la hora de llegar a primera siempre hay que demostrarlas, y en River básicamente hay que hacerlo muy rápido, porque si bien Gallardo decide llevarte de a poco, si ya superaste los 30 partidos y no demostraste nada, lo más seguro es que te vayas a préstamo, como le ha pasado a muchos. La realidad es que es bastante complicado que pueda volver en el corto plazo, pero si tiene una buena carrera y con otro director técnico en un par de años, a lo mejor se le puede abrir nuevamente una puerta. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.